El sudor aún estaba fresco en mi piel cuando escuché el sonido de las llaves entrando en la cerradura de la puerta principal. No. No puede ser. Mi corazón se detuvo por un instante antes de comenzar a latir con una fuerza brutal. El peso del cuerpo de Martín aún estaba sobre mí, su aliento cálido en mi cuello, su mano descansando sobre mi cadera. Pero todo eso dejó de existir en el mismo instante en que reconocí el sonido familiar de la puerta de mi casa abriéndose. Javier estaba en casa. Me empujé fuera de la cama con torpeza, casi cayéndome en el intento de encontrar mi ropa. Martín solo me miró con una sonrisa perezosa, ajeno al pánico que se apoderaba de mi cuerpo. Tranquila, susurró, estirándose como si tuviera todo el tiempo del mundo. No va a subir de inmediato. No podía respirar. La adrenalina corría por mis venas mientras me agachaba para recoger mis bragas del suelo, tratando de vestirme lo más rápido posible. La habitación olía a sudor, a sexo, a traición. Dios mío, ¿qué carajo he hecho? Laura, Martín me sujetó del brazo, obligándome a mirarlo. Respira. Pero no podía. Porque en la planta baja, mi esposo estaba colgando su abrigo en el perchero, acomodando sus zapatos en la entrada como hacía todas las noches. Porque en cualquier momento, iba a subir las escaleras y encontrarme aquí, en nuestra cama, con otro hombre. Las opciones eran pocas. Saltar por la ventana. Pero estábamos en el segundo piso. Esconder a Martín. Pero el cuarto no tenía suficientes muebles para eso. Salir de la habitación como si nada hubiera pasado y rezar para que Javier no sospechara. No tuve tiempo de pensar más. Escuché sus pasos en la escalera. 1, 2, 3 escalones. La desesperación se apoderó de mí. Miré a Martín y le hice la única señal que podía hacer en ese momento: vete. Él rodó los ojos, pero se levantó con calma, recogió su ropa y, sin prisa, caminó hacia el baño contiguo a la habitación. Justo a tiempo. 4, 5, 6 escalones. Me lancé sobre la cama, tiré la sábana sobre mi cuerpo desnudo y fingí estar dormida. 7, 8, 9 escalones. La puerta se abrió. ¿Laura? La voz de Javier sonó tranquila, como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar. Murmuré, girando lentamente para mirarlo, parpadeando como si me hubiera despertado en ese mismo momento. ¿Ya llegaste? Él sonrió, cansado. Dios, la culpa me estaba matando. Sí. Pensé que seguirías despierta. Se acercó a la cama y me besó en la frente. Un beso suave. Familiar. Uno que no merecía. ¿Por qué hueles a perfume? Preguntó de repente. Mi estómago cayó al vacío. Mierda, el aire de la habitación se volvió pesado en un instante, pero no podía reaccionar demasiado rápido ni demasiado lento. Javier tenía buen ojo para los detalles, siempre lo había tenido, y cualquier gesto fuera de lugar podía hacerlo sospechar. Mantuve mi expresión lo más neutra posible, aunque por dentro sentía que me ahogaba. ¿Perfume? Pregunté, fingiendo confusión, llevándome la mano al cuello con un gesto estudiado, como si apenas me diera cuenta de lo que decía. Ah, sí. Paula y las chicas en la oficina trajeron unos perfumes hoy para el evento. Estuvimos probándolos antes de salir. Seguramente se quedó el olor en mi ropa. Javier no dijo nada por unos segundos, solo me miró con esa expresión de análisis que ponía cuando intentaba resolver algo en su cabeza. Yo conocía ese rostro. Lo había visto muchas veces antes, cuando discutíamos sobre cualquier cosa, cuando sospechaba que le estaba ocultando algo, cuando estaba por descubrir una mentira. Pero esta no era una mentira cualquiera,
No era una excusa barata para evitar ir a una cena familiar o una omisión sin importancia sobre cuánto había gastado en ropa. Esto era algo más grande, algo que no podía permitirme manejar con la mínima duda. ¿Seguro?, murmuró, y sentí el sudor frío recorrer mi espalda cuando se inclinó un poco más sobre mí, acercándose apenas para olfatear la zona donde mi cuello y mi hombro se encontraban. No es un perfume que uses normalmente. No sabía si me estaba probando o si realmente no tenía ninguna prueba sólida, pero no podía titubear. Sí, es uno nuevo, ni siquiera me gustó tanto, pero Paula insistió en que lo probara. ¿Por qué tantas preguntas? Porque es raro, respondió sin apartarse de mí. No hueles como siempre. Es más fuerte. No podía moverme ni un centímetro sin sentir que estaba metiéndome más en el hoyo. Javier me conocía demasiado bien, sabía cómo olía, cómo me comportaba, cómo hablaba cuando estaba nerviosa. Estaba en un terreno minado, y cada palabra que decía podía ser el último paso antes de la explosión. Si te molesta, puedo ir a ducharme ahora, solté, usando la carta de la incomodidad como distracción. No, da igual, dijo después de un momento, incorporándose y comenzando a desvestirse. Solo me pareció raro. Me quedé en la cama, observando de reojo cada uno de sus movimientos, preguntándome si estaba comprando mi historia o si simplemente estaba dejándome enredarme sola. El sonido del agua corriendo en el baño hizo que mi cuerpo se aflojara por un instante, pero la realidad volvió a golpearme cuando Martín abrió la puerta del otro baño solo un poco, apenas lo suficiente para asomar la cabeza. ¿Se fue?, murmuró en voz baja, con una media sonrisa en el rostro, como si todo esto le pareciera divertido. Está en la ducha, susurré entre dientes, con la mandíbula apretada. Sal de aquí ahora. Martín no se apresuró, no parecía tan preocupado como yo, lo cual me hacía sentir aún peor. Era mi matrimonio el que estaba en juego, mi estabilidad, mi vida. Para él, era solo una anécdota más, un momento de adrenalina que después contaría con orgullo en alguna reunión con amigos. Lo vi moverse con calma, abriendo la puerta del cuarto de invitados sin hacer ruido, caminando como si tuviera todo el tiempo del mundo, sin miedo a ser descubierto. El sonido del agua seguía corriendo en el baño, y solo cuando Martín desapareció y escuché la puerta trasera cerrarse sentí que podía respirar otra vez. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana, asegurándome de que realmente se hubiera ido antes de soltar el aire que tenía atrapado en los pulmones. No tuve mucho tiempo para recomponerme, porque Javier salió del baño con solo una toalla en la cintura, secándose el cabello con otra. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante y luego recorrieron la habitación de forma automática. Sentí que su mirada se detenía en ciertos puntos por más tiempo del que me gustaba, como si estuviera tratando de ver algo fuera de lugar, pero no dije nada. ¿Por qué no te dormiste?, preguntó, caminando hasta su lado de la cama y dejando la toalla a un lado. Estaba esperándote, respondí sin pensar demasiado. Él asintió lentamente, como si procesara mi respuesta con más detalle del que yo hubiera querido. Luego, sin decir nada más, apagó la luz de su mesa de noche y se metió en la cama, acomodándose a mi lado. Pensé que eso era todo, que el peligro había pasado, pero cuando el silencio se hizo demasiado largo, cuando todo parecía estar volviendo a la normalidad, escuché su voz en la oscuridad, más baja de lo normal, con un tono que no pude descifrar del todo. ¿Laura? Sí. ¿Seguro que ese perfume es de Paula? Me tomó un segundo demasiado largo responder. El silencio en la habitación se sintió insoportable después de su pregunta, como si estuviera esperando cualquier mínima pausa o titubeo en mi respuesta para atraparme en algo. No podía permitir que eso pasara, tenía que ser rápida, segura y convincente, así que respiré hondo antes de responderle con la misma naturalidad con la que lo había hecho antes. Sí, claro que es de Paula. ¿Por qué sigues con eso? ¿Desde cuándo te importa qué perfume uso? Intenté sonar más molesta que nerviosa,
porque sabía que si él notaba inseguridad en mi voz, todo se vendría abajo en un segundo. Javier no respondió de inmediato, pero tampoco apartó los ojos de mí. Sentía su mirada fija en la oscuridad, como si estuviera estudiando cada pequeño movimiento de mi cara. Finalmente, se giró hacia el otro lado y murmuró un simple no importa. Eso me tranquilizó un poco, pero no lo suficiente como para sentirme a salvo. Me quedé despierta un rato más, escuchando su respiración mientras fingía estar dormida, esperando que no hiciera más preguntas, que no hubiera notado nada extraño en la cama, en la habitación, en mí. A la mañana siguiente, Javier se levantó antes que yo, como siempre. Se duchó, se vistió y salió de la habitación sin decir mucho. Pensé que era una buena señal, que tal vez todo lo de la noche anterior había sido solo su curiosidad habitual, nada más. Pero cuando bajé a la cocina, lo encontré sentado en la mesa con una taza de café, revisando su teléfono, pero sin la expresión relajada de siempre. Algo en su postura, en la forma en que su dedo apenas se movía sobre la pantalla, me hizo sentir que su mente estaba en otra parte. ¿No dormiste bien?, pregunté con cuidado mientras servía mi café, intentando sonar normal. Javier levantó la mirada y tardó un poco en responder. No mucho. Me quedé pensando en algo. El nudo en mi estómago regresó de inmediato, pero no podía mostrarlo. Me giré para mirarlo y forcé una sonrisa. ¿En qué? Él dejó su teléfono sobre la mesa y entrecerró los ojos, como si estuviera eligiendo bien sus palabras antes de decirlas. No sé, es solo que anoche me pareció raro lo del perfume. No es que te esté acusando de nada, pero nunca hueles así cuando llegas a casa. Me pareció demasiado fuerte. No podía creer que siguiera con eso. Me senté frente a él y fingí reírme. Dios, Javier, ¿de verdad, todavía con eso? No me digas que ahora te volviste un experto en perfumes. No, pero sí sé cómo hueles. Ese comentario me incomodó más de lo que quería admitir. Lo miré con la mejor expresión de incredulidad que pude poner y bufé antes de beber un sorbo de café. Si tanto te molesta, la próxima vez no probaré nada en la oficina, así no te confundirá el olor. Javier no dijo nada más, solo asintió con la cabeza y volvió a mirar su teléfono. Pero yo lo conocía bien, sabía que no se había tragado mi respuesta por completo. Había algo en su actitud que me preocupaba. No estaba enojado, ni molesto, ni siquiera distante, pero tenía esa expresión que ponía cuando intentaba resolver un problema en su cabeza. No era el tipo de persona que reaccionaba impulsivamente ni que sacaba conclusiones apresuradas, lo que lo hacía aún más peligroso, porque significaba que si tenía dudas, iba a tomarse su tiempo para analizarlas hasta encontrar una respuesta. El día transcurrió sin incidentes, pero la sensación de inquietud no me abandonó en ningún momento. Mientras estaba en el trabajo, revisaba mi teléfono cada pocos minutos, esperando un mensaje de Martín, pero nada llegaba. Eso era bueno. Lo último que necesitaba era que él se metiera en mi rutina como si nada hubiera pasado. Por la tarde, cuando estaba a punto de salir, recibí un mensaje de Paula invitándome a tomar algo después del trabajo. Me pareció la excusa perfecta para reforzar mi coartada, así que acepté sin dudarlo. Cuando llegué al bar, Paula ya estaba ahí con otras 2 compañeras, riendo y bebiendo. Me uní a ellas y traté de actuar lo más normal posible, aunque por dentro seguía nerviosa. Estuve tentada a sacar el tema del perfume de forma casual, solo para ver si ella recordaba algo que pudiera ayudarme a sostener mi mentira en caso de que Javier volviera a preguntar, pero no quería parecer forzada. En su lugar, simplemente le dejé hablar, y cada vez que mencionaba algo del trabajo, asentía como si todo me interesara. Pasé 1 hora con ellas antes de decidir volver a casa, segura de que con eso sería suficiente para reforzar la historia. Cuando llegué, Javier estaba en la sala viendo televisión, y por primera vez en todo el día, parecía relajado. Me acerqué y me senté a su lado,
fingiendo normalidad. ¿Cómo estuvo tu tarde? Pregunté con naturalidad. Bien, tranquilo. Asentí y me acomodé en el sofá. Parecía que todo estaba volviendo a la normalidad, que tal vez había exagerado al pensar que sospechaba algo, pero entonces él habló de nuevo. Por cierto, hablé con Paula hoy. Mi cuerpo entero se tensó, pero hice un esfuerzo sobrehumano para no reaccionar. Ah, sí, ¿sobre qué? Javier bajó el volumen de la televisión y me miró con una pequeña sonrisa, pero no era una sonrisa cálida, sino una de esas que ponía cuando estaba esperando a que alguien se enredara solo en su propia mentira. Nada en particular, solo le pregunté sobre el evento de ayer en la oficina. Dijo que estuvo divertido. Mi boca estaba seca, pero no podía dejar que lo notara. Sí, estuvo bien. También le pregunté por los perfumes. Cada músculo de mi cuerpo se tensó al escuchar esas palabras, pero no podía permitirme perder la calma. Mantuve mi expresión neutral y lo miré directamente a los ojos. Ah, sí, ¿y qué dijo? Javier ladeó la cabeza levemente, estudiándome con atención. Dijo que no recuerda haber probado ningún perfume contigo. El mundo entero pareció detenerse por un instante, pero no podía mostrarlo. Tenía que reaccionar rápido. Bueno, no es como que estuviera todo el tiempo conmigo, estábamos con más gente. Sí, pero me dijo que estuvieron juntas casi toda la noche. El aire se volvió espeso de nuevo. No podía creer que hubiera ido tan lejos como para llamarla. No podía creer que estuviera probándome así. Javier, ¿me estás interrogando? Intenté sonar ofendida, como si su actitud me molestara más que asustarme. No, solo me pareció curioso. Nos quedamos en silencio por unos segundos, mirándonos como si estuviéramos en medio de un juego de ajedrez donde cada uno esperaba el próximo movimiento del otro. Finalmente, Javier suspiró y volvió a subir el volumen de la televisión. Olvídalo, seguro no es nada. Pero yo sabía que no lo había olvidado. Sabía que esto apenas estaba comenzando. Desde ese momento, cada minuto en la casa con Javier se sentía como caminar sobre un piso lleno de vidrios rotos. No decía nada directamente, pero su mirada era distinta, sus silencios más largos, su actitud más meticulosa. Me di cuenta de que estaba observando cada movimiento, cada palabra, como si esperara el momento exacto para atraparme en algo. No me preguntó más sobre Paula ni sobre el perfume, pero su repentino interés en revisar su teléfono cuando yo entraba en la habitación, en hacer comentarios aparentemente casuales sobre los horarios en los que llegaba a casa, me dejaron claro que ya no confiaba en mí. Intenté seguir con mi rutina como si nada pasara, pero cada vez que él me miraba de esa forma analítica, sentía que me faltaba el aire. El viernes por la noche, mientras lavaba los platos después de la cena, lo escuché entrar a la cocina y sentarse a la mesa sin decir nada. No era raro que se quedara en silencio, pero esta vez lo sentí distinto, como si estuviera esperando que yo hablara primero. El sonido del agua corriendo y los platos chocando entre sí era lo único que rompía el ambiente tenso hasta que finalmente habló con un tono tranquilo, pero que me puso la piel de gallina. Laura, ¿te puedo preguntar algo sin que te pongas a la defensiva? Me congelé por un segundo, pero me obligué a seguir lavando, como si su pregunta no me hubiera afectado en lo más mínimo. Claro, dime. ¿Me estás engañando? El agua caliente sobre mis manos de repente se sintió helada. Sabía que la pregunta llegaría en algún momento, pero no estaba preparada para lo directo que fue. No lo había escuchado decir esas palabras en voz alta antes, siempre había sido insinuaciones, pequeños comentarios, pero ahora estaba ahí, esperando una respuesta que no podía darle sin que todo se viniera abajo. Apagué el agua lentamente, me sequé las manos con el trapo de la cocina y me giré para mirarlo. No podía reaccionar demasiado rápido ni demasiado lento, tenía que parecer genuinamente ofendida sin exagerar. ¿De dónde sacaste eso? Javier no apartó la vista de mí,
Su expresión seguía siendo serena, pero sus ojos tenían algo que me hizo sentirme atrapada. Es solo una pregunta. Quiero saber si hay algo que no me estás diciendo. ¿Y qué te hace pensar que sí? Tu actitud. Las respuestas que me diste esta semana no me convencieron. Cruzándome de brazos, suspiré con frustración, como si su desconfianza fuera lo más molesto del mundo para mí. O sea que ahora todo lo que digo es mentira, ¿no? ¿Desde cuándo te volviste tan paranoico? Desde que empezaste a actuar raro. El hecho de que no alzara la voz, que siguiera siendo el mismo, calmado y preciso, me ponía más nerviosa. Hubiera preferido que me gritara, que hiciera una escena, porque así tendría como defenderme, pero no me daba esa oportunidad. Javier, esto es ridículo. Me estás acusando sin ninguna prueba, solo porque según tú estoy actuando raro, punto. No te estoy acusando, te estoy preguntando. Pero tu reacción me dice más de lo que crees. Me reí sarcásticamente y me acerqué a la mesa, apoyando las manos sobre la superficie de madera. No puedo creer que después de tantos años pienses que soy capaz de hacer algo así. Yo tampoco lo creía. Mi estómago se revolvió con esas palabras. No había enojo en su voz, no había resentimiento, solo una certeza que me hizo sentir que el suelo bajo mis pies estaba desapareciendo. No estaba preguntando por preguntar, no era paranoia. Sabía algo. Si tienes algo que decir, dilo de una vez, porque esto de lanzar indirectas es una estupidez. Javier tomó su teléfono del bolsillo y deslizó el dedo por la pantalla, buscando algo, hasta que lo dejó sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. Miré el dispositivo y sentí que el aire se me iba de los pulmones. Era una foto. No de Martín y yo juntos, pero sí de su auto estacionado frente a nuestra casa la noche en la que casi nos descubre. ¿Te suena? No tenía idea de dónde la había sacado, pero en ese momento no importaba. Lo que importaba era cómo salir de esto sin hundirme más. ¿Y qué con eso? Pregunté con el tono más neutro que pude. Que no me dijiste que Martín estuvo aquí esa noche. Porque no lo estuvo. Entonces, ¿por qué su coche estaba afuera de la casa? Mi cerebro trabajó a toda velocidad buscando una respuesta, cualquier cosa que pudiera justificar esa imagen. Si decía que había venido a traerme algo, podía seguir esa línea, pero si preguntaba qué, tenía que inventar algo convincente. Si decía que era una coincidencia, se vería forzado. No tenía muchas opciones, y él lo sabía. Me trajo unos documentos del trabajo, solté, tratando de sonar casual. ¿A las 10 de la noche? Sí, porque se le olvidó antes y los necesitaba urgente para el día siguiente. Javier se quedó mirándome unos segundos, sin decir nada. Luego tomó el teléfono y deslizó el dedo de nuevo, mostrando otra imagen. Esta vez, de Martín bajándose de su auto y caminando hacia la puerta. No podía respirar. ¿También vino solo a dejar papeles? Sí. Javier sonrió con incredulidad y se levantó lentamente de la mesa. ¿Y por qué no tocó el timbre? ¿Por qué entró directo? Sentí un mareo repentino, como si mi cabeza estuviera desconectada de mi cuerpo. Esto ya no era solo una sospecha, era un enfrentamiento directo y yo estaba perdiendo. Porque yo lo vi llegar y le abrí antes de que tocara. Claro. Javier caminó hacia la sala y se quedó de pie con las manos en los bolsillos, sin mirarme. Quiero que me digas la verdad. Ya te la dije. Quiero que me digas la verdad, repitió, esta vez con más énfasis, girándose para verme de nuevo. Javier. Laura, ya sé lo que pasó. Solo quiero ver hasta dónde estás dispuesta a mentirme en la cara. No podía decir nada. Mi boca estaba seca, mi mente completamente en blanco. Por primera vez en mi vida, no tenía ninguna salida. Javier se quedó en silencio después de esas palabras,
mirándome con una expresión que no había visto en él antes. No era furia, no era tristeza, era algo peor, decepción absoluta. Yo no podía moverme, no podía hablar, porque cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Ya no se trataba de ocultar lo que había hecho, ya lo sabía, de alguna forma lo había descubierto y lo único que estaba haciendo ahora era darme la oportunidad de decir la verdad. Pero si lo hacía, si aceptaba en voz alta que lo había traicionado, todo se acabaría de inmediato. No sé cuánto tiempo pasamos así, él mirándome, esperando, y yo tratando de encontrar una forma de salir del hoyo en el que me había metido. Finalmente, suspiró y negó con la cabeza. No vas a decir nada, ¿verdad? Javier. No. Levantó una mano para detenerme antes de que pudiera inventar cualquier otra excusa. No quiero más mentiras. No quiero escucharte justificar nada. Solo quiero que me digas una cosa, y quiero que lo hagas sin rodeos. Me preparé para lo peor. ¿Qué cosa? ¿Desde cuándo? El tono en el que lo preguntó me revolvió el estómago. No gritó, no exigió, solo lo dijo con la voz de alguien que ya no esperaba nada bueno de mí. Me pasé la lengua por los labios, sintiendo la boca completamente seca. No podía responderle con la verdad, porque eso solo empeoraría las cosas. No fue nada serio, intenté. Javier rió sin humor y se llevó una mano al rostro, frotándose los ojos. Eso no responde mi pregunta. Fue un error. ¿Desde cuándo, Laura? Javier, de verdad. ¿Desde cuándo? Esta vez sí alzó la voz, perdiendo por completo la paciencia. Mi cuerpo entero se tensó. Desde hace un mes. Mentira. Te lo juro. No te creo. Me crucé de brazos, sintiendo que el aire de la casa era irrespirable. Si ya decidiste que soy una mentirosa, ¿para qué me preguntas? Javier sonrió con incredulidad, como si no pudiera creer la persona que tenía enfrente. Porque quiero ver hasta dónde llegas. Hasta dónde eres capaz de sostener tus mentiras. Porque si me hubieras dicho la verdad desde el principio, tal vez habría podido pensar en perdonarte. Pero no puedes. No puedes admitir lo que hiciste porque en tu cabeza, mientras no lo digas en voz alta, no pasó, ¿verdad? Sentí que me temblaban las manos, pero no podía dejar que lo notara. No quiero discutir más. No estamos discutiendo. Entonces dime qué vas a hacer. Javier me sostuvo la mirada unos segundos más y luego tomó su teléfono de la mesa, desbloqueándolo con calma. ¿Tienes idea de cuántas pruebas tengo de lo que hiciste? Mi estómago se encogió de inmediato. No sé de qué hablas. No. ¿Segura? Se movió por la sala, deslizando el dedo por la pantalla, y luego giró el teléfono para mostrármelo. Lo que vi hizo que me faltara el aire. Era un video. Uno donde se veía claramente a Martín entrando a la casa la noche en que casi nos descubre, pero lo peor no era eso. Lo peor era que tenía audio. Y se escuchaba mi risa, se escuchaban susurros, se escuchaban cosas que no podían malinterpretarse. ¿De dónde sacaste eso? Pregunté con un hilo de voz. Javier bloqueó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. Instalé cámaras hace 2 meses. No iba a hacerlo, pero después de tantas señales, algo dentro de mí me dijo que debía estar seguro antes de confrontarte. Mi cabeza estaba girando. No puedes usar eso. Claro que puedo. Es ilegal grabar dentro de la casa sin consentimiento. Eso lo decidirá un juez. Mis piernas temblaron, pero no me dejé caer. Javier, podemos hablar. No tienes que hacer esto. No. ¿Por qué? ¿Porque ahora sí te importa lo que pase? Porque esto no tiene que terminar así. Javier se cruzó de brazos y me miró con frialdad.
No tiene que terminar así si hacemos las cosas a mi manera. Tragué saliva. ¿Qué quieres? El divorcio. Lo supe antes de que lo dijera, pero escucharlo me golpeó igual. Javier. Y quiero que renuncies a la mitad de la casa, a cualquier derecho sobre mis ahorros y a cualquier cosa que pudiera beneficiarte de este matrimonio. Eso es absurdo. ¿Es eso o le mando el video a tu jefe, a tu familia y a quien sea necesario para que todo el mundo sepa lo que hiciste? No puedes hacer eso. Sí puedo. Me quedé helada. Nunca lo había visto así, nunca lo había escuchado hablar de esa forma. Javier no era un hombre vengativo, no era una persona que hiciera cosas por despecho, pero lo había empujado hasta un punto en el que ya no quedaba nada de lo que era antes. Me estás chantajeando, susurré. Solo te estoy dando opciones. Esto es cruel. Cruel fue lo que hiciste. Nos quedamos en silencio por un momento. Yo sabía que estaba acorralada. No tenía forma de salir de esto sin perder algo, y Javier lo sabía. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hoy. Hoy. Sí. O firmas los papeles o el video se va directo a quien tenga que verlo. No podía respirar. ¿De verdad quieres hacerme esto? Javier sonrió con una frialdad que nunca le había visto. De verdad quiero que entiendas lo que se siente perder algo por una traición. Me quedé de pie en la sala sin saber qué hacer. No había manera de salir de esto sin perder algo. Javier me tenía contra la pared y lo sabía, y lo peor de todo era que ni siquiera lo estaba haciendo con rabia, no me gritaba, no rompía cosas, no intentaba hacer una escena. Solo estaba ahí, sereno, con el control absoluto de la situación mientras yo sentía que me ahogaba. Miré su bolsillo, donde guardó el teléfono con el video, e imaginé la cantidad de formas en que mi vida podría venirse abajo si él decidía compartirlo. No solo significaba perderlo a él, significaba perder mi trabajo, mi reputación, todo lo que había construido antes de cometer ese error. ¿Y si no firmo?, pregunté, con la voz tensa. Javier sonrió, como si estuviera esperando esa pregunta. Entonces el video se publica. Tú decides. Me senté en el sofá con la cabeza entre las manos. Nunca me imaginé en una situación como esta. Creí que, si alguna vez me descubrían, habría gritos, peleas, pero al final Javier se resignaría y encontraríamos una forma de seguir adelante. Nunca pensé que él sería capaz de hacer algo como esto. Siempre lo consideré un hombre justo, alguien que no tomaba decisiones apresuradas, pero la forma en la que me estaba manipulando me hacía darme cuenta de que tal vez nunca lo conocí del todo. ¿Lo pensaste bien?, pregunté, mirándolo fijamente. ¿De verdad crees que esto es lo mejor? Lo pensé demasiado, diría yo. ¿Y si simplemente nos divorciamos sin que esto se vuelva un espectáculo? Porque no mereces que esto termine de forma limpia. No después de lo que hiciste. Me reí con incredulidad y sacudí la cabeza. Estás disfrutando esto, ¿no? Te gusta verme así, acorralada, sin salida. Lo que me gusta es verte enfrentando las consecuencias de tus decisiones. No me vengas con que esto es injusto, porque la única injusticia aquí fue la que cometiste tú. Suspiré y me quedé callada por un momento. Tenía que pensar en mi futuro, en qué opción era la menos desastrosa. Si firmaba, perdería mucho, pero al menos conservaría mi dignidad ante los demás. Si me negaba, mi vida entera podría quedar destrozada en cuestión de horas. ¿Quieres que me vaya hoy? Sí. ¿Y qué se supone que haga? ¿Dónde se supone que viva? Javier se encogió de hombros. Ese no es mi problema. Tenías un lugar donde vivir hasta que decidiste arriesgarlo todo. No esperes que me preocupe por dónde vas a dormir ahora. Me pasé las manos por la cara, tratando de contener la rabia que crecía dentro de mí.
No porque no creyera que tenía derecho a estar enojado, sino porque me costaba aceptar que después de todos los años que pasamos juntos, todo se reducía a esto. A una transacción. A un castigo calculado. Siempre pensé que, si las cosas terminaban entre nosotros, sería de una forma menos miserable. Yo también. Su respuesta me dejó sin palabras por unos segundos. Había algo en su tono que me hizo darme cuenta de que, a pesar de todo, él también estaba perdiendo algo. No era solo el hombre que me estaba destruyendo para vengarse, también era el hombre que, hasta hace poco, pensaba que tenía una esposa fiel. Para él, todo esto era la prueba de que había desperdiciado más de una década de su vida en una mentira. Javier, si firmo, ¿podemos al menos hablar como adultos? Sin amenazas, sin castigos. Solo hablar. Se quedó en silencio un momento y luego asintió. Bien. Pero primero, firma. No tenía opción. Fui hasta la mesa, tomé los papeles y los revisé. Renunciaba a la mitad de la casa, a cualquier reclamo sobre sus ahorros y al derecho a pensión. Todo estaba calculado para que saliera de ahí sin nada. Tomé la pluma con manos temblorosas y firmé en la última página. Javier tomó los papeles, los revisó y luego los guardó en un sobre. Solo entonces me miró con algo de calma. ¿Qué quieres hablar? Quiero saber si en algún momento pensaste en intentarlo otra vez. En perdonarme. Javier me miró con una expresión que no supe leer. Tal vez, si me hubieras dicho la verdad cuando te lo pregunté por primera vez. Pero no pudiste. No eres capaz de aceptar lo que hiciste. No eres capaz de mirarme a la cara y decirlo. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre ti. Sentí que me ardían los ojos, pero no iba a llorar frente a él. ¿Eso significa que en ningún momento quisiste salvar esto? Significa que hubo un momento en el que lo consideré. Pero lo dejaste morir tú sola con cada mentira. Asentí lentamente y miré alrededor de la casa. Nuestro hogar. O al menos, el que solía serlo. ¿Vas a estar bien? Sí. Me alegra. Javier rió suavemente, pero sin alegría. No necesitas decir cosas bonitas ahora. No cambian nada. Lo sé. Solo quería decirlo. Nos quedamos en silencio, cada uno en su propio pensamiento. Por primera vez en todo este proceso, no había tensión en la habitación. Solo resignación. Finalmente, me puse de pie y tomé mi bolso. Voy a irme. Si necesito venir por mis cosas, avísame cuando puedo hacerlo. Lo dejaré en la puerta. No quiero que entres de nuevo. Me mordí la lengua para no responder a eso y caminé hasta la puerta. Justo cuando iba a abrirla, escuché su voz una última vez. Laura. Me giré para mirarlo. Espero que valiera la pena. No tuve respuesta para eso. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí, sin saber si algún día iba a ser capaz de perdonarme a mí misma. Salí de la casa sin mirar atrás, con la sensación de que algo dentro de mí se había roto definitivamente. Caminé hasta mi auto, con la cabeza llena de ruido, pero mis manos se movieron solas para sacar las llaves del bolso y encender el motor. No tenía idea de a dónde ir, pero no podía quedarme ahí, no después de lo que acababa de pasar. Manejé sin rumbo durante casi una hora, con la mirada fija en la carretera sin realmente ver nada. Mi mente repasaba cada momento de la conversación con Javier, cada palabra, cada expresión, tratando de encontrar un punto donde todo pudiera haber sido diferente, pero sabía que no existía tal cosa. Me detuve en un estacionamiento vacío, apoyé la frente en el volante y respiré hondo, intentando controlar la sensación de ahogo que me envolvía. Sabía que esto iba a pasar, que cuando todo saliera a la luz mi vida iba a cambiar para siempre, pero nunca pensé que dolería así. No era solo la vergüenza,
No era solo el miedo de lo que vendría después, era la certeza de que había arruinado todo por algo que ni siquiera valía la pena. Lo que había tenido con Martín no era amor, ni siquiera era algo real, solo había sido una distracción, un escape de la monotonía, algo que en mi cabeza parecía emocionante, pero que ahora solo me parecía patético. Saqué el teléfono del bolso y abrí la lista de contactos, pasando el dedo por los nombres sin saber a quién llamar. No podía volver a casa de mis padres, no después de haber firmado los papeles en los que renunciaba a todo. No podía llamar a mis amigas, porque la mayoría eran amigas en común con Javier y no tardarían en tomar partido. No podía llamar a Martín, porque en el momento en que mi vida se vino abajo, él ni siquiera se molestó en enviarme un mensaje. Me había usado tanto como yo lo había usado a él, y ahora que todo había terminado, ya no tenía ninguna razón para seguir en contacto conmigo. Después de un rato, terminé marcando el número de Paula. Sabía que probablemente estaba enterada de todo, que Javier había hablado con ella cuando empezó a sospechar, pero en ese momento era la única persona que me quedaba. ¿Laura? Su voz sonó sorprendida al contestar. Necesito un lugar donde quedarme esta noche. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. ¿Estás bien? Solo dime si puedo quedarme o no. Sí, claro. Ven cuando quieras. Colgué sin decir nada más y arranqué el auto de nuevo. Cuando llegué a su departamento, ella me abrió la puerta con una expresión difícil de leer. Me dejó pasar sin hacer preguntas y cerró detrás de mí, cruzándose de brazos mientras me miraba. Javier me llamó, dijo finalmente. Lo imaginé. ¿Es cierto todo lo que dice? Sí. Paula suspiró y negó con la cabeza. ¿En qué estabas pensando, Laura? Ni siquiera yo lo sé. Se quedó callada unos segundos, como si estuviera decidiendo si valía la pena seguir con la conversación. Finalmente, me hizo un gesto con la cabeza. El sofá es tuyo por el tiempo que necesites, pero no esperes que te consuele. No sé si quiero seguir siendo tu amiga después de esto. Lo entiendo. Voy a dormir. Me dejó ahí sola en la sala y se fue a su cuarto sin decir nada más. Me senté en el sofá con la mirada perdida, sintiendo que mi mundo se hacía más pequeño con cada minuto que pasaba. Ya no tenía casa, ya no tenía esposo, ya no tenía amigas. Todo por algo que en el fondo ni siquiera significaba nada. Pasé la noche en vela, viendo la luz de la ciudad entrar por la ventana, preguntándome qué se suponía que debía hacer ahora. No tenía un plan, no tenía una salida, solo tenía las consecuencias de mis propias decisiones y ningún lugar donde escapar de ellas.